a iniciar con nuestra sesión de Auténtica, el poder del perdón, que es esta serie en la cual vamos a estar hablando, en la cual el Espíritu Santo va a estar moldeando nuestras vidas, nuestros corazones. Y esta sesión es la introducción y si es la primera vez que te conectas, si es la primera vez que escuchas una sesión de estas de Auténtica, de nuevo, bienvenida, pero nuestro versículo ancla para toda la serie de Auténtica es Génesis 1:27, que tiene que ver con que fuimos creadas a imagen y a semejanza de Dios, que nosotros reflejamos la imagen y la semejanza de Dios. Cuando Dios nos creó, Él nos creó con propósito, no nos creó por ninguna coincidencia, sino que depositó todo su amor, su gracia, su misericordia para con nosotros. Ahí al momento de formarnos, Él estuvo ahí, moldeó nuestras vidas con su soplo, dio ese aliento de vida a nuestros corazones. Y quiero decirte que no es ninguna coincidencia que tú estés aquí hoy, no es ninguna coincidencia que tú hayas nacido en el año que naciste, que hoy estés aquí con vida, porque estamos aquí con un propósito y ese propósito es reflejar a Cristo, pero tampoco es coincidencia que seamos mujeres. Y qué hermoso regalo de Dios el ser mujer, es un privilegio y es un regalo de Dios ser estos vasos frágiles, ser la niña de los ojos de Dios, ser ese especial tesoro. Creo que es un regalo tan hermoso que verdaderamente el mundo va a querer demeritar lo que es la mujer, pero qué hermoso saber que Cristo moldea en nosotros esa autoestima del verdadero valor de la mujer, ¿no? Que no es un valor que el mundo ofrece, sino que va más allá, que tiene que ver con que a Dios le plació crear a la mujer para reflejar su propósito, para reflejar su esencia. Y ahora sí nos vamos a ir como arranque a nuestro versículo ancla para esta serie. Y si ya te habías conectado, puedes recordar que siempre en las series de Auténtica tenemos un versículo ancla y de ahí vamos a ir desarrollando la serie. Entonces, este versículo está en Colosenses 3 del 12 al 13. No lo vas a encontrar tú en tu Biblia en esta versión porque esta versión es la versión de The Message que está traducida al español, pero la verdad es que mientras estudiaba este versículo en esta versión, el Espíritu Santo habló mucho a mi corazón y a mi vida porque dice lo siguiente, dice, así que, escogidos por Dios para esta nueva vida de amor, vístete con el guardarropa que Dios escogió para ti. Compasión, bondad, humildad, fortaleza pacífica, disciplina. Sé ecuánime, contenta con el segundo lugar, rápida para perdonar una ofensa. Perdona tan rápida y completamente como Cristo te perdonó a ti. E independientemente de lo demás que te pongas, ponte amor. Es tu prenda básica y multiusos. Nunca te quedes sin él. Y yo subrayé varias cosas de este versículo. Aquí lo pueden ver que hay varios puntos subrayados. Pero esta versión me encantó porque dice vístete, ¿no? O sea, vístete de la nueva vida que Dios pagó en Cristo por ti, por mí. Y me encanta porque como mujeres, pues yo creo que algo que caracteriza también es que nos encanta vestirnos, ¿no? O sea, nos encanta el poder utilizar una prenda nueva, el ver que nos vamos a poner, es algo que caracteriza mucho a las mujeres, ¿no? Esta parte de esta esencia femenina. Pero esto va más allá. Yo creo que aquí es más que cualquier guardarropa, más que el poder buscar algo en una tienda, el mejor guardarropa es vestirnos de lo que Dios escogió para nosotros en Cristo. Y esto tiene que ver con movernos en compasión, movernos en humildad, movernos en bondad, ser disciplinadas, tener esa fortaleza, también ser pacificadoras, ¿no? Ser ecuánimes. Pero aquí en esta parte contentas con el segundo lugar no tiene que ver con ay, nunca voy a dar la siguiente milla. No sé si me estoy dando a entender. Acá lo que se refiere tiene que ver, sí, hacer todo con excelencia porque estamos llamados a ser excelentes, pero tiene que ver con el ministerio de Cristo. Que, o sea, Jesús se dio por amor a nosotros, Jesús es el primer lugar de nuestras vidas, pero también se ofreció en servicio. Es decir, nosotras no tenemos que pensar más de nosotras mismas. Tenemos que tener mucho cuidado con pensar más de nosotras mismas. Estamos llamadas a reflejar a Cristo, pero no estar buscando siempre esa parte de véanme a mí, vean lo que yo hago, porque nada es por nosotras, todo se trata de Cristo. Pero acá algo que me vuela es esta parte que dice que tenemos que ser rápidas para perdonar una ofensa y que perdonemos tan rápida y completamente como Cristo nos perdonó a nosotros. O sea, eso tiene que ver que sí vamos a ser ofendidas,
sí nos van a ofender, sí nos van a lastimar, pero que tenemos que ser rápidas para perdonar, rápidas. No podemos dejar que pase más tiempo y perdonar de una manera completa como Cristo nos perdonó. Ahora, unas características que yo veo aquí del perdón es que el perdón va acompañado de amor. No sé si se pueden dar. El perdón va acompañado de amar. Dios nos amó tanto que envió a Jesús por nosotras, dio ese sacrificio completo en Jesús para perdonarnos. Entonces, la acción del perdón tiene que ver también con el perdonar. La acción del perdón tiene que ver con el amar. O sea, el perdón sin el amor le falta un ingrediente. Pero el perdón con el amor tienen ese sazón perfecto donde, o sea, perdona multitud de faltas, limpia todo, el amor viene a cubrir, viene a sanar, viene a traer esa reconciliación. Entonces también aquí nos dice, nunca nos podemos quedar sin el amor. O sea, creo que tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo va a querer hacernos que las ofensas vayan limitando nuestro nivel de amar. Y tenemos que ser muy cuidadosas porque, de nuevo, no estamos exentas a ser ofendidas. Pero si nosotros permitimos que el enemigo tome terreno y empiece a pagar la medida en la cual nosotras perdonamos, nosotras amamos, las que se están robando bendiciones somos nosotras mismas. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña el verdadero significado del perdón y el verdadero significado del amor. Jesús nos muestra la medida de amor más grande. Y esta medida tiene que ver que lo llevó a la cruz a fin de perdonarnos y reconciliarnos con el Padre. O sea, ¿qué más grande medida de amor que llevó a dar todo por nosotros para recibir ese perdón de pecados, aun cuando nosotras no hubiéramos decidido conocer a Jesús como Señor y Salvador? Aun cuando solo una persona en toda la humanidad hubiera declarado con su boca que Jesús es Señor y Salvador, dice que con eso hubiera valido la pena. O sea, qué sacrificio tan hermoso entregó Jesús que no esperó nada a cambio de nosotras. Eso es gracia, eso es favor, pero también eso nos muestra ese perdón, ese amor tan grande que busca esa reconciliación para con el Padre. Pero ¿qué pasa con qué nos enseña Jesús? Aún no esperando nada a cambio, dio todo por amor. Entonces, el perdón se da aún no esperando nada a cambio. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos enseña quién es Jesús. El poder del perdón está relacionado con la medida en la que amamos. Quiero que nos llevemos varias frases y vamos a tocar varios puntos, pero el poder del perdón, la llave del poder del perdón, está relacionada 100% con la medida en la que nosotros amamos a los demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos el perdón tan grande que Jesús nos ha dado a nosotras, que nosotras merecíamos perdón, porque la verdad es que es imposible pensar que por nuestros méritos vamos a ser salvas o que ninguna de nosotras ha pecado. Claro que hemos pecado, pero qué hermoso saber que en Cristo hemos sido transformadas y que Él nos ha dado ese perdón, pero a la medida que nosotros recibimos el perdón de Cristo, también recibimos su amor, recibimos su reconciliación, recibimos su misericordia. Entonces, el poder del perdón está relacionado en la medida en la que yo muestro más a Cristo en mis acciones. Estamos hablando de frutos en gemas y estamos con nuestras plantitas y es un reto a no solamente tener una planta, sino que verdaderamente esas semillas de vida produzcan esos frutos en nosotras, que los demás lo noten. Ahora, es muy importante notar que el fruto no es para nosotras. O sea, si yo digo, ay, no es que mi fruto está muy bueno, de nuevo, estamos poniéndonos en el primer lugar porque el fruto se da a los demás. O sea, no sé si les va, pero el fruto se da a los demás, el fruto se comparte. Y las personas que comparten y que prueban el fruto son los que pueden juzgar cómo viene el fruto, si está dulce, si está amargo. Y qué feo es ver un fruto podrido, ¿no? Hace poco mi mamá compró unos duraznos en el Costco y se veían preciosos, ¿no? O sea, los vimos y parecían de revista, pero venía uno que ya estaba feo. Y eso afectó por completo todo. Y al irlos a cambiar, nos dimos cuenta, fui yo a cambiarlos, me di cuenta que 4 cajas seguían con el mismo problema. Y hasta coraje te da, ¿no? Yo me acuerdo que hasta llegué con el cajero y fue de,
no es posible, o sea, 4 cajas abrí, 4 cajas, el mismo tema de la de... ¿Por qué? Porque un fruto podrido yo creo que a nadie le gusta. O no sé, o sea, yo creo que alguien ve dice, no lo quiero ni probar, no me quiero ni acercar. Pero cuando el fruto es bueno, qué rico es comerlo con esa, así de que dices, wow, qué dulce, o sea, se disfruta todos sus sabores. Entonces, esto tiene que ver con el poder del perdón. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros perdonamos, como Cristo nos perdonó a nosotras, es un fruto agradable. Cada vez que amamos como Cristo nos amó a nosotras, sin esperar nada a cambio, es un fruto agradable. Cada que nos movemos en humildad, así como Cristo, es un fruto agradable. Entonces, por eso estamos llamadas a vestirnos de Cristo. No vestirnos de nada más, no vestirnos de mundo. Creo que hoy es un llamado y este año se está reforzando muchísimo en mujeres y de nuevo lo podemos ver en frutos, a dejar de vestirnos con lo que el mundo llama bueno para vestirnos con lo correcto, que es lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios nos está llamando y que esos frutos produzcan vida en nosotros. Ahora me metí a investigar un poco el significado del perdón y me encantó este significado, seguro lo podemos encontrar muchos, pero a mí me encantó este porque dice que el significado del perdón significa que se ha cancelado una deuda. Y a mí me encanta este significado porque nosotros teníamos una deuda con Dios a causa de nuestros delitos y de nuestros pecados. Y esa deuda nos separaba por completo. Pero Cristo pagó esa deuda con su sangre, con esa resurrección de vida, pagó por nosotras. Entonces, el perdón es entender que si Cristo pagó la deuda que a nosotras nos separaba, qué hermoso entender que ese reflejo del perdón es el perdón que nosotros tenemos que mostrar. No sé si me estoy dando a entender un poco con esto, pero esa deuda fue pagada. Entonces, si nosotros lo vemos así, cada que hay una ofensa, hay una deuda. Es decir, cada que alguien me lastima, hay una deuda. Cada que yo lastimo a alguien, yo tengo una deuda con esa persona. Cada que yo ofendo a alguien, tengo una deuda para con ellos, pero de la misma manera igual es viceversa. Ahora, qué hermoso entender que cuando nosotros ofrecemos perdón es la deuda ha sido cancelada. ¿Y qué hizo Jesús con la deuda que nos separaba a causa del pecado? La pagó una vez y para siempre y no está haciendo recuento de daños. O sea, no vemos a Jesús o no vemos en ningún momento a lo largo del Nuevo Testamento que diga algo que tenga que ver. Y entonces Jesús hace recuenta de daños de todo lo que nos hemos equivocado. Yo no veo eso. O sea, Jesús cuando perdonó nuestros pecados en esa cruz, Él pagó la deuda con su sangre, selló para siempre lo que nos separaba, pagó, fue consumado en esa cruz y nos restauró para tener esta relación perfecta, completa con Él, que nos santifica, ¿no? Este es el tema. Entonces vamos a irnos a los puntos y el primer punto es, el perdón significa que se ha cancelado una deuda, que es lo que veíamos con el significado. Y vamos a ir a Segunda de Corintios 5 del 18 al 21. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La deuda fue pagada, o sea, fue totalmente cancelada. El acta de los decretos contraria a nosotras en Cristo fue consumada. Pero hoy también Dios nos entrega este llamado a, de lo que recibimos de gracia, de eso tenemos que dar de gracia. No es siempre fácil y no es, definitivamente no es algo fácil. Pero qué hermoso saber que Cristo se perfecciona en nosotras y que nuestro llamado es ser embajadoras en Cristo de este ministerio de la reconciliación. Porque nosotros no podemos predicar a Cristo y decir, en Cristo hay perdón de pecados,
y todo lo que expresamos o todo lo que vivimos y todo lo que se refleja o el fruto que estamos dando es amargura, falta de perdón, corajes, resentimientos. O sea, yo creo que sería como un, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, la persona que le queremos compartir, le estamos compartiendo, pero por otro lado escucha, nos ve totalmente amargadas, nos ve con caras, es algo que no va en comunión. Por eso, cuando nosotros entendemos que el perdón significa que la deuda fue pagada, que fue consumado en la cruz, de eso mismo damos ese ministerio de la reconciliación. Romanos 5, del 6 al 8, en la versión de Message del mensaje, dice lo siguiente. Cristo llega justo a tiempo para que esto suceda. No esperó ni espera a que estemos preparados. Se presentó para esta muerte sacrificial cuando éramos demasiado débiles y rebeldes para hacer nada para prepararnos. E incluso si no hubiéramos sido tan débiles, no habríamos sabido qué hacer. De todos modos, podemos entender voy, denme un segundo, estoy admitiendo a alguien. No habríamos sabido qué hacer de todos modos. Podemos entender que alguien muera por una persona por la que merece la pena morir, y podemos entender que alguien bueno y noble nos inspire un sacrificio desinteresado, pero Dios se jugó su amor por nosotros, ofreciendo a su Hijo en muerte sacrificial mientras nosotros no le servíamos para nada. O sea, a causa del pecado nosotros no, o sea, estábamos completamente lejos de Dios, pero Cristo se entregó no esperando nada a cambio. Cristo se entregó dando todo por amor a nosotros. El punto 2 es el perdón que recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Entonces, el siguiente punto, el punto número 2, tiene que ver con el perdón que recibimos de gracia, lo debemos dar de gracia. Primera de Juan 4, 11 al 12, en la versión de The Message, dice, mis queridos, amados amigos, si Dios nos amó así, ciertamente debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios habita profundamente en nosotros y su amor se hace completo en nosotros. Amor perfecto. Y igual este versículo, híjole, Dios me habló mucho, el Espíritu Santo me estuvo hablando mucho y me encanta cómo inicia en esta versión que nos afirma dos veces, mis queridos, amados amigos, ¿no? Es como con tanto amor nos está diciendo este llamado, pero dice, si Dios nos amó de esta manera tan grande, de esa misma manera debemos amarnos los unos a los otros. Y creo que esta parte va mucho de que muchas personas dicen, oye, es que ¿cómo puedo ver a Dios? Aquí ciertamente dice, si verdaderamente nadie ha visto a Dios, pero la manera en la que nosotros nos amamos los unos a los otros hace que se refleje a Dios, se refleje su presencia, se refleje su espíritu. Entonces, por eso te decía que el perdón está ligado con el amor, y el amor perfecto de Dios, cuando habita en nosotras, se refleja en la manera en la que nosotros nos amamos, y de esta manera se hace completo. Es un amor que refleje, es un amor que no se escatima, es un amor que da, es un amor que da lo que ha recibido de gracia, que da con las manos llenas, que no está pichicateando amor, ¿no? Sino que verdaderamente se da en amor, se da completamente. Ahora, el llamado de nosotras como mujeres en Cristo es verdaderamente amarnos las unas a las otras, como Cristo nos amó. Mostrar el amor de Cristo de esta manera. Mostrar el amor de Cristo, qué mejor manera que darnos los unos a los otros. El punto 3 es perdonar erradica la amargura. Y sabes que este punto es muy, muy importante porque me encanta, ahorita no tengo la cita, pero podemos ver cuando dice, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permitimos que el enojo empiece a crecer, pues el enojo produce una amargura. O sea, empieza a lo mejor como un coraje, pero termina siendo una amargura. Y leí un ejemplo que la verdad es que me voló. Digo, no me acuerdo el nombre del presidente, ahorita tengo no lo tengo a la mano, pero dice que un presidente de Estados Unidos le disparan, y en ese entonces no había los inventos tan grandes que hoy hay de la medicina, ¿no? Entonces, se meten los doctores en lo que ellos sabían a intentar solucionar el problema, pero no lo logran. Entonces, conforme pasan los días, siguen escarbando la herida, siguen escarbando, pero no tenían ni los utensilios correctos y no tenían ya que seguir escarbando.
pero el seguirle escarbando la herida llevó a que este presidente muriera. Después te voy a dar la historia completa, primero Dios, la próxima sesión, pero me voló mucho esto, porque dice, cada que nosotros escarbamos la herida de algo, nos lastimamos más. Cada que nosotros estamos así escarbándole a la herida, cada que estamos así de, no estamos permitiendo que el amor perfecto de Dios empiece a sanar. Las herramientas perfectas son la palabra de Dios para sanar cualquier herida. El amor de Dios que lo cura todo es verdaderamente llenarnos de Cristo y en lugar de estar rasgándole, es que te hicieron y es que vuelve a ver lo que hicieron. ¿Por qué? Porque eso es como seguir sacando la pus, seguir sacando la basura. Yo creo que a nadie nos gusta el estar hurgando en la basura. Una vez que tiras algo a la basura, no estás buscando qué está en la basura. O si ya tiraste algo que era importante y ya está muy abajo, dices, ay, ya ni modo, ya busco la forma de cómo puedo encontrar ese papel, pero no me, o sea, no me atrevo a meter la mano hasta adentro porque ya tiré, no sé, el huevo podrido y dices, ya no quiero buscar más en la basura. De esa misma manera, cuando nosotros permitimos que la amargura, el enojo, el coraje esté haciendo esa raíz en nuestras vidas y nuestros corazones, estamos permitiendo una llaga que pudre nuestras vidas y produce muerte. La amargura nunca va a producir vida. La amargura siempre nos va a llevar a la muerte. Pero es muy importante que entendamos que permitir raíces de amargura secan, destruyen, o sea, destruyen el alma y te enferman también emocionalmente. O sea, la amargura no es un juego. Guardar rencor, guardar enojo, verdaderamente es algo que Dios nos está llamando a hoy cortar. Si Dios mismo no recuerda nada de lo que nosotros hemos hecho, cuando nosotros tenemos ese corazón dispuesto delante de Él, si Dios mismo no nos está diciendo, a ver, ráscale, ráscale, ¿por qué nosotras permitimos este engaño? Y creo que este es el llamado que Dios está haciendo para mujeres en este 2025. Debemos dejar de ser almáticas, debemos dejar de ser totalmente emocionales. Tenemos que ponerle un alto a la emoción, tenemos que ponerle un alto a mis sentimientos, a lo que a mí me agrada, a lo que a mí me parece, y silenciar toda voz del enemigo, porque el enemigo es súper sutil porque Él quiere que sigamos rascándole a las heridas. Hebreos 12 del 14 al 15 en la versión de The Message dice, trabaja para llevarte bien con los demás y con Dios. De lo contrario, nunca llegarás a ver a Dios. Asegúrate de que nadie se quede al margen de la bondad de Dios. Vigila que no crezca la cizaña del amargo descontento. Un pequeño cardo puede arruinar todo un jardín en un abrir y un cerrar de ojos. Cuidado con el síndrome de Saúl. Regalar el don de Dios de toda la vida para satisfacer un apetito a corto plazo. Ya sabes que Saúl se arrepintió más tarde de aquel acto impulsivo y quiso la bendición de Dios, pero entonces ya era demasiado tarde, con lágrimas o sin ellas. Y a mí, bueno, esta versión me voló en muchos sentidos, pero dice que debemos trabajar. Cuando dice trabajar, no siempre es fácil. El trabajo requiere un esfuerzo, pero dice que verdaderamente vale la pena cuando nosotros trabajamos para llevarnos bien con los demás. Y en esto reflejamos a Dios. Nosotros reflejamos a Dios cuando nosotros trabajamos por mostrar el amor de Cristo, cuando nos esforzamos, cuando decimos, Cristo, no es en mis fuerzas, es en ti y hoy te entrego esto y te lo entrego porque me cuesta trabajo, pero quiero hacer tu voluntad, no la mía. Ahora aquí nos habla de cómo una decisión marca un destino. Esaú, al regalar su primogenitura, aunque dice, aunque lloró, aunque pataleó, aunque se enojó, no pudo regresar a ella. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos que si permitimos raíces de amargura, también marcan nuestro destino y marcan a nuestras generaciones. Por eso tenemos que despertar, despertar en Cristo. Y aquí también nos habla mucho acerca de cómo el trigo y la cizaña, habla un poco acerca de esta parte, dice, la cizaña del amargo descontento. O sea, si nosotros estamos con nuestra plantita, pero queremos regarla, pero seguimos con cizaña de, ay, es que me hicieron, ay, es que no sé qué, la plantita nunca va a poder florecer. Entonces tenemos que erradicar por completo esto. El cuarto punto es, el perdón es la esencia del carácter de Dios. Híjole, este punto me encantó porque
Daniel 9:9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y me encanta porque nos muestra cómo, aunque nos rebelemos, podemos ver en Jueces, ¿no? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel, ¿no? Cada que se rebelaba, pedían así, pedían un juez y Dios escuchaba y por su infinita misericordia mandaba un juez que estuviera delante del pueblo y que los volviera a conducir al camino de Dios. Pero qué hermoso ver a lo largo de todas las escrituras la esencia del carácter de Dios que tiene que ver con el perdón. O sea, yo creo que si resumiéramos todas las escrituras, podremos ver que la esencia del carácter de Dios tiene que ver con misericordia, gracia y perdón, y su amor infinito. Pero esta esencia del perdón, híjole, si Dios mismo en Génesis 1:27 dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, entonces nosotros estamos diseñados en el carácter de Dios para reflejar perdón, para movernos en perdón, para no escatimar perdón, para ser radicales y conscientes que el perdón es esa esencia del carácter de Dios. Ahora, te vuelvo a poner esta imagen. Perdón es la esencia del Padre y es ese carácter, nos muestra su naturaleza, nos muestra esa esencia. Si te habíamos profundizado en otros temas de auténtica, pero es cuando algo es totalmente adherido. O sea, Dios es, o sea, su esencia es el perdón, o sea, no se puede separar. Si lo vemos, ¿no? O sea, a mí me vuela cuando una y otras veces dice, se rebelaban, ¿no? Y dice que Moisés clamaba y decía, Dios, por favor, perdónalos, y que Dios recordaba el pacto que había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, y decía, a causa del pacto, los voy a perdonar. A causa del pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob, me voy a mantener fiel y misericordioso. Ahora, cuando yo leía esto, me puse a volver a leerlo y Dios me habló muy fuertemente en este tema, porque decía, cada que pasaba algo así, intercedía un juez por Israel, intercedía en este caso Moisés, dice que Dios recordaba el pacto que había hecho con Abraham, Isaac, Jacob, y a causa de ese pacto, su misericordia, su fidelidad, su bondad permanecían. Y el Espíritu Santo me hablaba que cómo ahora Dios recuerda su pacto a través de la obra de Cristo. Hoy a través de la obra de Cristo, Él recuerda su pacto. A través de su obra completa, a través de la obra completa de Cristo, somos perdonados, somos restaurados, podemos estar de pie. Y me volaba a mí esto porque decía, ¿cuánto más dice? En ese tiempo lo recordaba por Abraham, Isaac y Jacob, pero con Cristo, que todo fue consumado, que la victoria fue establecida. Y digo, a mí me generó demasiada esperanza y demasiada alegría en mi corazón de decir, híjole, Dios recuerda la obra de Cristo como algo totalmente grande, que no cambia su pacto, que dice es que la obra de Cristo fue completa, fue perfecta, y qué hermoso saber que esa esencia de perdón permanece y sigue vigente. Efesios 2, del 4 al 5, en la versión igual de The Message, dice, no hace tanto tiempo que estabas sumido en esa vieja vida, estancada en el pecado. Dejaste que el mundo que no sabe nada de la vida te dijera cómo vivir. Llenaste tus pulmones con incredulidad contaminada y luego exhalaste desobediencia. Todos hicimos lo que nos dio la gana, cuando nos dio la gana, todos en el mismo barco. Es un milagro que Dios no perdiera los estribos y acabara con todos nosotros. En lugar de eso, inmenso en misericordia y con un amor increíble nos abrazó, tomó nuestras vidas muertas por el pecado y nos dio vida en Cristo. Todo esto lo hizo solo sin nuestra ayuda. Luego nos levantó y nos colocó en lo más alto del cielo en compañía de Jesús, nuestro Mesías. Híjole, igual este versículo de Efesios 2, 4 a 5 en esta versión, o sea, no, de nuevo, no es por nosotros, pero qué hermoso, cuánto amor Dios vio en nosotros, que dijo, vale la pena entregar a Cristo Jesús. Vale la pena. Y es por su inmensa misericordia y es por su inmenso amor que nosotros podemos caminar en este llamado. Ahora, la misericordia de Dios no cancela su santidad. Entonces también quiero que nos llevemos eso. La misericordia de Dios no cancela su santidad. Esto quiere decir que si bien Dios es misericordioso, Dios nos perdona, Dios es perfecto, las ofensas requieren un pago. O sea,
La ofensa requiere un pago y ese pago fue la obra de Jesús. El perfecto Hijo de Dios, quien murió para pagar por el pecado, es la solución que Dios proveyó para todas las ofensas para siempre. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es fiel, pero la esencia de Dios nunca se va a relacionar con el pecado, nunca va a apapachar el pecado, nunca va a apapachar la ofensa, nunca va a apapachar lo que es injusto, nunca va a apapachar mis propias emociones, nunca va a apapachar el lastimar a otros. Entonces tenemos que también ser muy conscientes de esto. O sea, Dios es infinito en gracia y en misericordia, pero también llama a lo malo malo y a lo bueno bueno. O sea, no podemos confundir esto. O sea, Dios llama a lo malo que es verdaderamente malo. Dios llama lo que es abominable, lo dice, sigue siendo abominable. O sea, a mí me vuela muchas veces cuando van a entrar a la tierra y dice, se tienen que deshacer, tienen que aniquilar con ídolos, tienen que acabar con lo que estorba. Dice, de raíz, o sea, a mí algo que me volaba que lo hemos estado leyendo en meses pasados, como cuando Dios los llevaba a la tierra era, pero van a acabar con todos los que estén ahí, no pueden dejar rastro. ¿Y qué pasaba cuando el pueblo de Israel dejaba por lo menos una persona viva? Se contaminaba. O sea, no sé si te puedes dar cuenta de esto. Cuando dejaban a una persona viva, se seguían contaminando y seguían cayendo con los dioses paganos, seguían haciéndose a imagen del mundo. Pero Dios era tan claro que decía, cuando lleguen, aniquilen lo que no está bien. Entonces hoy también te quiero decir, y este llamado en esta introducción es, aniquila lo que no está bien. Si bien Dios es misericordioso, Dios está lleno de bondad, Dios es fiel, también nos está llamando a que por su perdón, al recibir su perdón, también nos da esa conciencia de pecado y nos hace llamar a las cosas malas, malas. Nos hace aniquilar lo que no está correcto. Nos hace quitar de raíz todo lo que estorba. Nos hace quitar cualquier raíz de infidelidad, cualquier raíz de egoísmo, de soberbia, porque cuando nosotras nos exponemos verdaderamente a Cristo, Cristo en su perdón, en su misericordia, en su bondad, nos refleja por medio del Espíritu esas pequeñas zorras que quieren venir a robar nuestra vida, esa cizaña que quiere hacer que el fruto se pudra. Entonces, tenemos que entender que sí, la ofensa requirió un pago y ese pago tan grande fue Jesús. Jesús perfecto, lleno de hermosura, de santidad, se entregó por amor a nosotras. Pero hoy también nos enseña que vivir en santidad es un llamado de todos los días. Porque Dios sí, infinito en misericordia, pero Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo, Dios sigue siendo Dios. Y no podemos jugar a decir, híjole Dios, es que yo pienso que esto está bien por A, B y C. Y la palabra de Dios totalmente dice, no, a ver, esto está mal por esta razón y esta razón. Verdaderamente permitirnos ser confrontados por Dios. No como lo hizo el pueblo, no como lo hizo, no como vemos que el pueblo de Israel caminaba, sino verdaderamente levantarnos como esos Davides, ¿no? Davides que dicen, híjole, Espíritu Santo escudriña mi corazón, no como Saúl. O sea, verdaderamente levantarnos, ¿no? O sea, tener ese temor santo a lo que Dios llama santo. O sea, en verdad, de verdad, despertar como mujeres y no quedarnos con los brazos cruzados. El mundo va a querer bombardearnos de todo lo que está mal, pero hoy es el momento de levantarnos a caminar conforme a lo que Dios ha hablado y establecido. El punto 5 es perdonar como Jesús me perdonó. Marcos 11 del 25 al 26 dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Y vamos a igual estar en las próximas sesiones de Auténtica, enfatizándonos mucho en este punto 5 de perdonar como Jesús nos perdona y va a ser parte raíz fundamental de todo lo que vamos a estar hablando, pero también vamos a ver que el perdón produce también acciones. O sea que
verdaderamente cuando nosotros también nos acercamos a Jesús y le pedimos perdón por nuestros pecados, tiene que haber una transformación. Pero también perdonar como Jesús nos perdona se muestra día tras día. Y hoy este llamado también a cuando estemos orando, pedir perdón a Dios si tenemos algo en contra de alguien, es algo muy importante que debemos hacer. ¿Por qué? Porque esta es la raíz para aniquilar la amargura. Esta es como la clave, perdón, esta es la clave. Este es el pesticida contra la amargura, el perdonar las ofensas de otros. O sea, el perdonarlos. Y esta es la clave para aniquilar toda amargura, todo coraje, toda... La clave es el perdón. Es perdonar como Cristo nos perdona. Lucas 6 del 37 al 38 en la versión de The Message dice lo siguiente. No te metas con la gente, no te abalances sobre sus fracasos, no critiques sus defectos, a menos, claro, que tú quieras recibir el mismo trato. No condenes a los que están mal. Esa dureza puede volverse en tu contra. Sé tolerante con la gente. La vida te resultará mucho más fácil. Regala tu vida. Te la devolverán, pero no solo te la devolverán, sino que te la devolverán con bonificaciones y bendiciones. Dar, no recibir, es el camino. La generosidad engendra generosidad. Igual a mí me encanta y creo que igual podríamos enfocarnos todo un día en este versículo de Lucas 6 del 37 al 38, pero dice, la generosidad engendra generosidad. O sea, cuando nosotros nos mostramos bondadosos, engendramos bondad. Cuando nosotros engendramos perdón, damos perdón. Pero qué hermoso también que aquí nos dice, a ver, debemos dejar de ver lo que el otro hace, debemos dejar de criticar lo que el otro hace, debemos dejar de señalar, porque en la medida que nosotros lo hacemos, de esa misma manera nosotros no podemos quejarnos cuando lo recibamos, si me estoy dando a entender con esto. Tenemos que ser muy cuidadosos, pero también a mí, híjole, me vuela mucho cuando dice, la vida te resultará mucho más fácil cuando seamos tolerantes. Cuando seamos verdaderamente, digamos, Jesús, a tu manera, yo ya no quiero cargar con los demás. Jesús, sí, esto me lastimó, pero te lo entrego. Tú pagaste también por esta ofensa que me hicieron. Yo ya no la quiero cargar, te la rindo por completo. Y el mostrar esos actos de gracia a quien no se merece gracia es regalar nuestra vida a los demás, es mostrar a Cristo. Así como Cristo lo hizo por nosotros, de esa misma manera nosotros mostrarlo. Y es decir, híjole, igual te lo vuelvo a repetir, en nuestras fuerzas es muy difícil, pero cuando nosotros en nuestro tiempo con Dios decimos, papá, te entrego esta ofensa que ciertamente lastimó mi corazón, que ciertamente, híjole, tú sabes lo que ha traído de dolor en mi vida, te la rindo por completo, pero hoy quiero hacer tu voluntad, no la mía. Estamos dando, no recibiendo. Y a lo mejor decimos, híjole, es que no es justo, no se vale, no es justo, no me... Pero qué hermoso dice, no solo te la devolverán, sino que te la devolverán con bonificaciones y bendiciones. Cada que nosotros damos sin recibir nada a cambio, recibimos bendiciones del cielo. Recibimos verdaderamente, híjole, creo que es el mejor regalo, recibir lo que el Padre quiere darnos en lugar de recibir nuestra propia venganza, sino que es esa parte que es recibir lo que Cristo ha hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Le meto acelerador, faltan solo 2 puntos, que es el 6 y el 7, y dice, no te permitas negar el perdonar a los demás. El punto 6 de nuestra introducción es, no nos podemos permitir el negar el perdón. Eso, híjole, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener cuidado con las voces que quieran decir, híjole, te pidió perdón, no, pero pues mira, ten cuidado, o sea, tenemos que tener cuidado. O sea, perdonar es verdaderamente perdonar. No quiere decir que tengas que volver a lo mismo, sino que tiene que ver con ya no traer una atadura tú de tu corazón. No sé si me doy a entender con esto, igual vamos a ir reforzando esto en otras sesiones, pero el verdaderamente perdonar es no espero nada a cambio, la deuda fue pagada, pero yo avanzo sin traerte cargando. Yo avanzo sin traerte, no sé, sin traer ese yugo de lo que me lastimaste. Yo avanzo
sin tener que escarbarle a la herida, porque Cristo ya sanó esa herida, porque verdaderamente yo le rendí esta ofensa delante de Dios y aun cuando tú no me expresaste perdón de tu boca, Cristo vino y sanó por completo todo porque yo le entregué esto en mi tiempo con Dios, en ese tiempo de intimidad y mi Padre sanó todo por completo. Primera de Juan 3 del 15 al 16 en la versión de The Message dice, la forma en que sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida es que amamos a nuestros hermanos y hermanas. Quien no ama es como si estuviera muerto. Quien odia a un hermano o a una hermana es un asesino. Y ustedes saben muy bien que la vida eterna y el asesinato no van de la mano. Así es como hemos llegado a entender y experimentar el amor. Cristo sacrificó su vida por nosotros, por eso debemos vivir sacrificadamente por nuestros hermanos creyentes y no solo por nosotros mismos. Si ves a algún hermano o hermana necesitado y tienes los medios para hacer algo al respecto, pero te quedas de brazos cruzados y no haces nada, ¿qué le pasa al amor de Dios? Desaparece y tú lo has hecho desaparecer. O sea, ve la acción aquí, dice que cuando nosotros vemos una necesidad y no ayudamos a nuestros hermanos, cuando no nos movemos conforme al amor de Dios, no quiere decir que el amor de Dios ya no opere, sino que estamos haciendo que la llama se vaya apagando. Y nosotros somos responsables de mantener viva la llama del fuego del don de Dios en nosotras. Y este llamado, híjole, igual me vuela, o sea, dice, quien odia a un hermano o a una hermana es un asesino. Y ustedes saben muy bien que la vida eterna y el asesinato no van de la mano. Y esto va muy de la mano igual. Si nosotros hicimos lo malo, lastimamos a un hermano o una hermana, estamos, tenemos que tener cuidado porque es una acción que mata, que nos destruye y debemos erradicarla, porque no podemos estar fomentando el dolor de nuestros hermanos. No podemos estar fomentando el hecho de saber que algo le duele a alguien y seguir provocándolo, porque eso verdaderamente es que no hemos conocido el amor de Dios. Y debemos ser muy conscientes de esto. El punto 7 es, todos hemos pecado, pero todas somos objetos del perdón de Dios. O sea, no hay ninguna de nosotras, creo que en esto es, si hoy también reconocemos esas áreas que no han sido correctas o eso es lo que verdaderamente no hemos mostrado el amor de Dios, no estamos descalificadas, porque todas hemos pecado, todas nos hemos equivocado, todas hemos fallado. Pero qué hermoso saber que todas somos objeto del perdón de Dios y que ese perdón fue completo para siempre en Cristo. Primera de Juan 1 del 8 al 10 dice, si afirmamos que estamos libres de pecado, solo nos engañamos a nosotros mismos. Una afirmación así es una tontería errante. O sea, imagínate, si nosotros decimos, ay, yo no hice nada, yo no me equivoqué, yo no lastimé a nadie, estamos engañándonos a nosotros mismos. En cambio, si admitimos nuestros pecados, simplemente confesándolos, Él nos, Él no nos defraudará, será fiel a sí mismo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que nunca hemos pecado, estamos contradiciendo a Dios, lo estamos convirtiendo en un mentiroso. Una afirmación así solo demuestra ignorancia de Dios. O sea, qué brutal este versículo. O sea, cuando nosotros decimos, no he pecado, no he fallado, yo no he lastimado a nadie, ay, es que ¿por qué tengo que pedir perdón? Somos ignorantes. Ignorantes porque no hemos conocido verdaderamente a Dios. Se dice, pero qué hermoso saber que simplemente con decir, Jesús, vengo a ti, me he equivocado, recibimos ese perdón. Él no nos defrauda, Él es fiel, pero también debemos levantarnos radicales. O sea, hoy este llamado es un llamado radical, radical por completo. Y cierro con esto y la próxima semana vienen más cosas de los próximos meses. O sea, la serie del perdón es para irnos puliendo porque es un día sí, al otro también. Y si esta semana te sentiste con un reto en específico con esta sesión, óralo, que el Espíritu Santo hable a tu vida y en tu corazón en esta semana. Si tiene que haber alguna acción de tu parte, o sea, muévete a favor de lo que es correcto en Cristo. Muévete a favor de lo que la palabra de Dios dice. No te muevas a favor de tus emociones. A favor de nuestras emociones no va a salir. Pero lo que se va a estar buscando con las siguientes sesiones de auténtica en estos meses con respecto al perdón es verdaderamente que tengamos ese corazón de escudriña Dios mi corazón. Escudriñalo.
púleme, límpiame por completo. Entonces tenemos que aprender a amar como si nunca nos hubieran herido. Entonces, este va a ser como el tema de auténtica y este año, si algo nos vamos a tener que llevar también como gemas, como mujeres auténticas, es tenemos que aprender a amar como si nunca nos hubieran herido. Y no sé si les pasa, digo, yo tengo a mi perrito Dak y a mí me impresiona porque, o sea, los perros, o sea, los regañas y se les olvida en un segundo, o sea, no, o sea, te siguen amando como si nunca les hubieras regañado, o sea, creo que yo nunca había visto eso, no te traen contando o nunca llegan contándote, es que me lastimaste, tengo miedo de acercarme, no, es una, o sea, por eso yo creo que hoy podemos aprender mucho de esta analogía, pero esta analogía tiene que ver verdaderamente amar de esta manera, como si nunca nos hubieran herido, sin recuento de daños, sin estar, díjole, ya una vez que perdonamos en Cristo, no hay forma de raspar, porque acuérdate que raspar siempre va a sacar lo feo y siempre nos va a llevar a una amargura y nos va a llevar a muerte. Entonces, amar como, perdón, tenemos que aprender a amar como si nunca nos hubieran herido. Así nos amó el Padre que entregó a Jesús por nosotros. O sea, así nos amó. Y esta va a ser nuestra ancla, nuestro rema para estos meses. Debemos amar como si nunca nos hubieran herido. Vamos a cerrar este tiempo en oración. Gracias, precioso Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia, papá. Hoy te pedimos en esta oración, escudriña nuestro corazón, papá. Espíritu Santo, sea alguna raíz de amargura, si hemos lastimado a alguien, si hemos ofendido a alguien, hoy te pedimos perdón, pero también hoy nos acercamos, Jesús, a decir que hoy perdonamos a todas las personas que nos han lastimado, que nos han ofendido. Tú eres quien lo perdona todo y hoy queremos caminar en tu perdón verdadero, en ese perdón que tú nos mostraste a nosotros. Hoy no queremos tener más recuento de daño, sino que queremos caminar en ti, caminar reflejándote, no caminar en juicio, porque caminar en juicio nunca te va a reflejar a ti. Queremos caminar verdaderamente diciéndote, Jesús, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, no nuestra voluntad, no nuestra manera, sino que queremos caminar en ti, caminar bajo tu propósito. Límpianos, limpia nuestros corazones, purifícanos, moldéanos, Espíritu Santo, queremos reflejarte más a ti y en estas semanas trae esa confirmación de tu palabra, pero también trae esa acción que debemos hacer para poder reflejarte y que no se quede solo en una palabra, sino que verdaderamente genere una transformación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.